Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas sean a esta conferencia virtual, Panorama de la Trata de Personas México-Estados Unidos, Complejidades y Vulnerabilidades. Y bueno, pues quisiéramos comentarles que esta conferencia la estamos llevando a cabo el Consulado General de México en Los Ángeles, en colaboración con la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi nombre es Karina Ugalde, soy encargada de la Ventanilla de Atención Integral a la Mujer, BAIM, del Departamento de Protección de esta representación consular. Y me complace presentarles a nuestra conferencista, la maestra Cristina Hernández, investigadora y coordinadora de proyectos de la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas de la UNAM. Bienvenida, maestra, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Karina. Es un honor y un enorme privilegio poder estar el día de hoy contigo, con ustedes. Y bueno, muy emocionada de poder intercambiar y dialogar con la comunidad de allá. Excelente, maestra, un placer tenerla aquí en esta conferencia virtual. Y bueno, pues quisiéramos compartir con la comunidad que esta conferencia forma parte de los diversos eventos y actividades que este Consulado General de México en Los Ángeles está celebrando en el marco del 30 de julio, Día Mundial contra la Trata de Personas. Y bueno, pues el objetivo concreto de este evento, de esta conferencia virtual, justamente es informar al público, informar a la comunidad mexicana que radica aquí en Los Ángeles, también a personal de las organizaciones civiles, autoridades y demás instituciones que se dedican a brindar atención y servicio a las víctimas de trata, sobre el contexto actual en el cual se configura este crimen en la dinámica México-Estados Unidos, en aras justamente de contar con la información actualizada que permita brindar una mejor asistencia a las víctimas. Así que bueno, pues nuevamente muchas gracias por acompañarnos, maestra. Vamos a dar paso a la conferencia y para esto quisiéramos hacerle algunas preguntas, si nos lo permite. Y bueno, pues en primer lugar quisiéramos si nos pudiera informar para toda la comunidad que está acá y que también nos ve en México, ¿en qué consiste la labor que realiza específicamente la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas de la UNAM? Claro que sí. Pues la cátedra es un espacio, es un foro de la universidad, bueno, es el foro de la Universidad Nacional Autónoma de México, que bueno, ya todos sabemos que el tamaño y las dimensiones y la relevancia que tiene la universidad, porque además es la universidad pública, ¿no? De ahí su lema de la Universidad de la Nación. Y en el 2013, el entonces rector, el doctor José Narro, decide que es necesario que desde la UNAM se establezca un espacio para hacer y para promover y hacer mucha más investigación, ¿no? Investigación académica, difusión, docencia, encaminadas a generar más conocimiento en torno a la trata de personas, que ha sido pues un tema de preocupación desde la UNAM y desde distintos académicos, ¿no? de la UNAM, y que bueno, hace conjunta estos distintos esfuerzos con el objetivo de proporcionar pues información. Este esfuerzo que se crea en el 2013 desde la UNAM se hace desde la convicción, ¿no? De que la UNAM, al ser la universidad pública, la Universidad de la Nación, pues tiene ese compromiso social también de generar información que pueda contribuir a la prevención, a la mejor persecución, a la mejor protección de las víctimas y a la eventual erradicación de la trata de personas en México, pero bueno, ya lo platicaremos seguramente más adelante a nivel regional y también a nivel global, ¿no? Este es un esfuerzo que coordina desde entonces el doctor Mario Luis Fuentes como titular de la cátedra, que es, bueno, me parece que vale la pena decirlo porque es uno de los pioneros, ¿no? En este tema que nos ha formado, y me incluyo, a muchas generaciones en el estudio de la trata de personas y particularmente en el estudio y el análisis de la vulnerabilidad de la población frente a la trata de personas. Entonces, pues para mí es un privilegio poder compartir con la comunidad mexicana y todo, aquí en México y allá que nos escucha, en nombre de la universidad. Excelente, maestra. Muchísimas gracias por compartirnos todas estas áreas que tiene la cátedra para abordar esta tan relevante temática.
Y bueno, justamente quisiéramos, si nos pudiera informar, compartir a detalle en qué consiste la trata de personas, sobre todo para la comunidad que nos acompaña desde sus hogares de forma virtual. ¿En qué consiste la trata de personas y cuáles son sus diversos aristas, digamos, a raíz de todo este trabajo y labor que realiza la Cátedra Extraordinaria? Claro que sí. Bueno, la trata de personas, ¿no? Es una pregunta muy importante. Definitivamente es como la primera pregunta que vale la pena abrir, ¿no? Y discutir en torno a ella, porque la trata de personas es un fenómeno complejo y sé que puede sonar al lugar común, pero esto lo reiteramos mucho desde la cátedra porque cuando hablamos o se habla de la trata de personas, normalmente tenemos como una imagen, ¿no? Tenemos esta imagen de las redes, Ujú, de los tratantes, normalmente como que lo asociamos también al tráfico, ¿no? Ilegal de los migrantes, sobre todo de las personas migrantes, ujú, pero lo cierto es que la trata de personas ciertamente sí es un crimen, o sea, eso hay que decirlo, o sea, es un delito que se persigue, que está tipificado apenas desde el 2001, ¿no? A nivel internacional se tipifica en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, específicamente en el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, o también conocido como Protocolo de Palermo, ujú. y esta es la definición con la que la mayoría de las personas que estamos involucradas de alguna u otra manera en la trata trabajamos, ¿no? Es un crimen que sí comete la delincuencia organizada transnacional, pero también se puede configurar de otras maneras, ¿no? Entonces, la trata de personas es un crimen que se compone por tres fases: enganche, medios de coerción o medios comisivos y explotación. Es un crimen, digamos, que se configura en un proceso y tenemos esa tipificación. Sin embargo, lo que nosotros hemos he tratado de visibilizar también desde la cátedra y muchas organizaciones de la sociedad civil, muchos otros espacios, es señalar también que la trata de personas es una problemática social, ¿no? Es una grave violación a los derechos humanos también. Y en ese sentido, en tanto problemática social está determinada fuertemente por el contexto en el que ocurre, ¿no? Es una problemática social compleja porque se puede configurar de muy diversas maneras. Este proceso que va del enganche a la explotación no es igual, ¿no? Ya no hablemos en Estados Unidos y en México, no es igual en Tijuana que en Tapachula, que en Los Ángeles, ¿no? Se configura de Ujú, muy distintas maneras en función del contexto. Entonces, en ese sentido, es una problemática social determinada por múltiples factores, ¿no? Y ujú, también hay que decirlo por un sistema económico, ¿no? Que cada vez precariza más los empleos, que cada vez se beneficia a partir de dinámicas de explotación. Y nosotros también lo que decimos en la cátedra es que la trata de personas es una violencia extrema y lo decimos en dos sentidos, ¿no? La dimensión del daño que genera, o sea, estamos hablando de un problema o de un fenómeno, ¿no? Que implica que un grupo o ciertas personas asuman que tienen que pueden ser dueñas de otras personas, ¿no? Y las pueden ujú. explotar, y en ese sentido siempre llamamos a reflexionar a eso, a que la profundidad de lo que implica el mal, digamos, que está detrás de la trata de personas. Y también nos referimos a la trata como violencia extrema porque consideramos que constituye el extremo de múltiples violencias que la preceden anteriormente. La Ujú, trata de personas no se puede explicar o es muy común ver en casos de trata de personas que previamente las víctimas, ¿no? O los sobrevivientes fueron víctimas de violencia de género, de violencia sexual, de violencia social, ¿no? Por el contexto en el que están. Entonces, esa pregunta me gusta mucho porque justo nos permite complejizar y abrir el hecho de que la trata de personas se puede definir desde múltiples maneras. exactamente. Muchas gracias por esta valiosa aportación, maestro, porque precisamente hemos observado que en la comunidad predomina mucho esta idea de la trata de personas, de lo que se ve en las películas, ¿no? Tipo Taken, y es como que, oh, esa es la trata de personas, y tal vez como que solo ese es el escenario y es algo súper grave de tipo a mí nunca me va a pasar, etcétera. Y en realidad, justamente son muchos los aristas,
hay muchos escenarios y como bien comenta es multifactorial, entonces pues hay que abordarlo dentro de toda su complejidad. Y bueno, justamente esto que comentaba resuena mucho con el hecho de que sea considerada como la esclavitud del siglo XXI, ¿no? Así es. Ahora quisiéramos justamente, pues, si nos pudiera compartir cuáles son específicamente esas dinámicas y complejidades que han identificado en el panorama actual, digamos, de la dinámica México-Estados Unidos respecto a este crimen. Sí, pues de entrada señalar, ¿no? Y recordar que, bueno, somos dos países gigantescos, dos países muy diversos, que estamos ciertamente unidos por una frontera, una muy larga frontera y una con muchas diversidades sociales, muchas expresiones culturales diversas, y somos parte de una región también con una muy intensa movilidad humana, ¿no? Ya no solamente hablamos de las dinámicas migratorias, que esa sería quizá la primera dinámica que enmarca a su vez ciertas dinámicas de la trata de personas, ¿no? Y de distintas formas de explotación. Entonces, sin duda, esta configuración regional que existe entre México y Estados Unidos, yo también la complementaría, ¿no? Con el hecho de que, bueno, también es Centroamérica y América Latina, ¿no? Las dinámicas de la trata de personas en México y Estados Unidos no se pueden comprender si no volteamos también a ver lo que está pasando en Centroamérica, Por en supuesto. América, en varios países de América del Sur, ¿no? E Ujú. incluso ya de otros países, porque si recordamos, o bueno, es lo que vimos, ¿no? O lo que hemos visto por lo menos a partir de 2019, también ya una migración o una movilidad humana extra regional, es decir, personas que vienen incluso de Asia o de África, ¿no? O sea, que literalmente le dan la vuelta al mundo para tratar de llegar a Estados Unidos. Entonces, este interés o esta necesidad, ¿no? Porque hay que hablarlo así, hay, de acuerdo con el ACNUR, en el 2020 alrededor de 16 emigrantes fueron contabilizados de México, o sea, de la región comprendida de México hacia abajo, Ujú. más alrededor de 20,000 migrantes extrarregionales que querían ingresar a los Estados Unidos. Y no nada más como personas migrantes, muchos de ellos eran también personas que estaban solicitando refugio, que estaban siendo perseguidos, ¿no? Entonces, una de las dinámicas, y no es que probablemente la dinámica que ahora configura, digamos, de manera protagónica, ¿no? Las dinámicas de la trata de personas en nuestra región, pues se enmarca en estas dinámicas de movilidad humana cada vez más complejas. Cómo interviene también el factor de pues las violencias que ocurren en los diversos países latinoamericanos y cómo esto tiene que ver con que justo las vulnerabilidades de las personas que están migrando y cómo las expone más a este tipo de crimen y que obviamente complejiza la problemática. Entonces, sí. Sí, bueno, hablar de las dinámicas, ¿no? De entrada, pues sí, no hay adjetivo, creo que le quede mejor que el de la complejidad. Y Ujú, yo diría también de la diversidad, o sea, cuando hablamos de las dinámicas ujú. en la región, ¿no? Que configuran o que derivan en la trata de personas, estamos hablando de dinámicas muy diversas, ¿no? Muy diferentes. Hay un informe, bueno, este informe lo hizo una organización que trabaja en México y en Estados Unidos, Hispanics in Philanthropy, y ellos hacen un informe muy interesante en México en el que lo dividen por región. Es lo que comentaba hace un rato, ¿no? Ya no se puede hablar de la trata de personas como un fenómeno que ocurre de manera igual en todos los lugares. Pero entonces, por ejemplo, si vemos a México como un país dividido en 6 regiones, norte, sur, bajío, centro, sureste, ¿no? Vamos a ver que estos flujos que vienen y van de Estados Unidos, ya sea para trasladar a personas de aquí hacia allá con el fin de explotación, que es lo que ocurre en mayor medida, o sea, eso hay que decirlo, y ocurre en todo el mundo, ¿no? Finalmente, no dejamos de ser parte del sur global y es una dinámica, una tendencia, digamos, mundial de la trata de personas que opera así.
pero también se empiezan a ver, sobre todo en años más recientes, en donde hay cada vez más movilidad de retorno, que Ujú. también hay trata de personas, de personas, de nacionales mexicanos que regresan, ¿no?, a México y que también pueden ser víctimas de explotación. Vemos, y es algo lamentablemente muy común, ¿no?, que en estos traslados que se denominan o que se configuran bajo el tráfico ilegal de migrantes, muchas veces terminan siendo trata de personas, ¿no? Y esto es algo muy importante en términos de la identificación de las víctimas, porque si bien son personas que viajan, ¿no?, de manera voluntaria, al llegar a su destino, muchos de estos polleros o coyotes se convierten en tratantes al amenazarlas, al exigirles pagos o deudas, ¿no? Y bajo amenazas, porque tienen sus papeles, porque tienen sus documentos, entonces las someten a distintas formas de explotación. Entonces, bueno, estas dinámicas, ¿no?, son bastante complejas, sin duda complejizan y dificultan muchísimo la acción gubernamental y las políticas públicas, porque hay casi que ver caso por caso, ¿no? Si bien hay ciertas tendencias que, como te decía hace un rato, pueden observarse a nivel regional. Hay otro estudio muy interesante de la doctora Guadalupe Correa. Ella es una investigadora mexicana, pero que migró, de hecho, por temas de violencia hacia Estados Unidos, en la que ha identificado que la explotación sexual, por ejemplo, ¿no?, la que se lleva a cabo en Estados Unidos por explotando a mujeres y a niñas con ese fin, se da en redes, digamos, que corren de manera paralela a las redes de tráfico ilegal de migrantes, que salen de Chiapas, sobre todo de la región del Soconusco, y que van hacia la frontera entre Tamaulipas, ¿no?, y esa parte de Estados Unidos. Entonces, algo que ella encontró, y que es una investigadora con la que colaboramos nosotros desde la cátedra, algo muy interesante es que existen redes, ¿no?, que se dedican al tráfico ilegal de migrantes, que colaboran con redes de trata de personas. Y esto es muy importante porque ya hablamos un poco de esta dinámica de la trata que se configura en estos flujos y en estos desplazamientos humanos, pero también hay otro factor, ¿no?, que da a su vez paso a otra dinámica de la trata de personas en México, Estados Unidos, que es el crimen organizado. Y el crimen organizado, bueno, hablar de crimen organizado hoy por hoy en México, pues es abrir, ¿no?, toda una caja de Pandora, diría yo, y que lo hacemos con muchas responsabilidades de la cátedra, porque también decimos, bueno, no es algo tampoco que opere igual en todas partes, ¿no? Hay varias hipótesis, hay varios como datos que se han visibilizado últimamente. Por una parte, estos grupos que se dedicaban anteriormente solo al narcotráfico, se ha visto que, sobre todo en años recientes, empiezan a diversificar sus actividades ilegales, y una de ellas es la trata de personas. Estos grupos de crimen organizado generalmente, y esto es un patrón lamentablemente que vemos con cada vez más frecuencia en los medios, se dedican a secuestrar a las personas migrantes que viajan, digamos, en esta parte del oriente, digamos, del noroeste, ¿no? Lo vimos en Camargo hace unos años, lo vimos bueno, desde los 72 migrantes, ¿no?, que también fueron encontrados ahí. Entonces, bueno, también el crimen organizado está configurando una forma, ¿no?, o una dinámica de la trata de personas con cuestiones muy particulares. Entonces, yo diría, o bueno, diríamos y decimos desde la cátedra, que estas son dos de las principales dinámicas que hoy por hoy podemos pensar que se encuentran, digamos, de manera protagónica, ¿no?, articulando o configurando el panorama actual de la trata en nuestros dos países. Pero tampoco hay que olvidar que la trata de personas también puede ser cometida por grupos pequeños, ¿no? La ONUD, que es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, lo que ha señalado es que, si bien originalmente la trata se tipificó como una forma de crimen organizado transnacional, que es la que vemos en las películas, ¿no?, Taken, Sí, todas estas películas pues que nos horrorizan, así. esa es una forma de crimen organizado, pero hay otras que no tienen que ser necesariamente muy grandes u operar a nivel internacional.
Y lo vemos, por ejemplo, en Tlaxcala, ¿no? En Tlaxcala, en donde son familias literalmente las que durante muchos años se dedicaron a hacer esta captación, enganche, y explotación sexual de mujeres y niñas, y muchos de estos grupos lo que hacen es llevarlas a Estados Unidos, ¿no? En Chicago, por ejemplo, fue como un caso emblemático. Los Ángeles, propiamente también es una ciudad de destino de víctimas de trata. Y yo agregaría, ¿no? Porque es un tema sobre el que podríamos abundar Sí. mucho, pero también la trata de personas, sí es cierto que su fin más visible, ¿no? Más conocido es la explotación sexual, que no hay que confundir con el trabajo sexual. Por lo menos en la cátedra para nosotros es importante hacer esa diferencia entre explotación sexual y trabajo sexual, pero también existen otras formas de explotación, ¿no? Y que cada vez son más numerosas las víctimas que se encuentran en esas formas de explotación. Por ejemplo, explotación laboral o trabajos forzosos o mendicidad, o incluso el tráfico de órganos, ¿no? Que mucho tiempo fue como había dudas si era sí o no un fin de trata. Ahora, pues tristemente hay casos, o hay cada vez más casos de que sí es una forma de explotación. Adopciones ilegales, incluso la subrogación de vientres empieza a ser también como un fin de la trata. Entonces también llamar y hacer ese énfasis es importante para nosotros, ¿no? Cuando hablamos de trata, estamos hablando de un sinfín de formas en que los tratantes o los grupos o el crimen organizado dedicado a esto, pues ha diversificado también estas actividades. Muchas gracias, maestra. Y sí, creo que igual aquí lo importante, porque justo el tema de la trata es, como bien comenta, tan amplio, pero reiterar estos tres elementos claves, ¿no? Que nos mencionaba, que es el enganche, la coerción y la explotación, ya sea sexual o laboral. Y bueno, todo esto que nos comentaba con respecto a una de las principales complejidades de este crimen, que es la movilidad humana, y que justamente para poder comprender la trata de personas en la dinámica México-Estados Unidos, hemos de considerar también la cuestión latinoamericana. Queríamos preguntarle si nos pudiera compartir entonces cuál sería el contexto de las víctimas de trata que son provenientes de México y de Latinoamérica. Híjole, pues igual es otro gran tema sobre el que podríamos hablar durante horas, ¿no? Hay una palabra que María Luis Fuentes acuñó recientemente y a propósito de la pandemia, que eso Ujú, también me gustaría hacer mucho énfasis en cómo la pandemia y la COVID pues está y ha transformado muchas cosas, ha agravado muchos, o si no es que todas las problemáticas sociales que ya enfrentábamos, ¿no? Pero ujú. esta palabra que él ha incorporado, digamos, a la discusión pública en torno a la vulnerabilidad frente a la trata es la emergencia social. Y sí, creo que visibilizar la dimensión de la vulnerabilidad que genera ese contexto, ¿no? Del que me estás preguntando. Si Ujú, pensamos en el contexto en el que de las personas vulnerables, ¿no? De las potenciales víctimas de trata de personas, me parece que la definición o una frase que lo puede definir o lo puede caracterizar muy bien es el de una emergencia social. Pensemos, por ejemplo, tan solo en el caso de México, ¿no? En donde la mitad de la población, una de cada dos personas, son pobres. Y la vulnerabilidad que eso implica ante ofertas de empleo engañosas, ¿no? Que es una manera en la que se engancha a las víctimas de trata de personas mediante ofertas que prometen salarios altos, ¿no? O ingresos altos y que, bueno, terminan por enganchar tanto a mujeres como a hombres, ¿no? Y eso es un fenómeno que se ha dado en San Luis Potosí, por ejemplo, o en Durango, ¿no? En donde estas ofertas de empleo eh, literalmente con una altavoz van anunciando, los citan en un lugar y los llevan en un camión diciéndoles que los van a llevar a un campo para trabajar y no regresan a sus casas. Entonces, está, para empezar, ese contexto de pobreza. Sin embargo, si vemos otras cifras, ¿no? Y si pensamos en otras, en todo el contexto y en la complejidad del contexto, veremos que aunque una de cada dos personas son pobres,
8 de cada 10 están vulnerables a hacerlo, ¿no? O sea, están dispuestas a ponerse en riesgo o están dispuestas a lo mejor a aceptar pensemos en las mujeres o en las madres de familia, ¿no? Un empleo en las noches que les dicen que es para de meseras y que llegando ahí ya las enganchan en otro tipo de actividades y no las dejan salir, amenazándolas con sus hijos. Por otra parte, bueno, la pandemia, ¿no? Y sí es muy importante hablar de cómo la pandemia ha profundizado estas vulnerabilidades. Lo que vemos hoy en nuestros países, y bueno, eso sí es incluso en Estados Unidos, ¿no? Está pasando, pues es este contexto de inflación que está empobreciendo a millones de hogares, ¿no? Hogares que no eran pobres o que no eran tan pobres, pues ahora ya los hijos tienen que empezar a buscar empleo porque ya no alcanzan los ingresos, ¿no? Ese panorama de inflación es importante mencionarlo en términos también de los desafíos que se enfrentan desde el servicio público, las instituciones gubernamentales, porque lo vamos a tener por lo menos hasta el 2024, ¿no? Hasta el 2024, hacia finales, se va a ir viendo como una recuperación de la economía, pero eso vamos a estar 2 años así, 2 años en que millones de familias van a estar en este contexto de vulnerabilidad, tratando de encontrar opciones. Vemos también, hablando del contexto, ¿no? Procesos de urbanización muy deteriorados, calles cada vez más inseguras, ¿no? Sistemas de seguridad o de servicios públicos básicos y que son fundamentales para prevenir eh, eh, delitos que se asocian a la trata como el rapto, ¿no? O la violencia sexual. El alumbrado público, cuántas calles de México y sobre todo también de los países de Centroamérica no cuentan ni siquiera con alumbrado público, ¿no? Y bueno, sabemos el contexto de violencia de género que hay en nuestro país. Entonces, también todo ese deterioro urbano genera e incrementa la vulnerabilidad de la población que de por sí es vulnerable. Hablamos también, cuando hablamos de los efectos de la pandemia, de un rezago educativo importante, de una deserción escolar que ya era alta en México y los países centroamericanos y latinoamericanos, pero que se ha por lo menos duplicado, ¿no? La deserción escolar, el rezago educativo, cada vez menos capacidades para insertarse en los pocos empleos que hay. Eso también es otra parte del contexto, ¿no? Nuestros países, al no crecer económicamente, pues desafortunadamente no se generan los empleos que son necesarios y entonces crecen empleos en la informalidad o, claro, grupos de tratantes, ¿no? Pues, ya sea redes o individuos o grupos más pequeños, pues se aprovechan de eso. Con la gran ventaja que ahora tienen ellos, que pueden hacer uso de las redes sociales, y eso también es otra cuestión del contexto, ¿no? Redes sociales que están disponibles cada vez a más población, ¿no? Ya el uso, digamos, de teléfonos celulares y de Internet es cada vez más accesible. Eso es algo que no, porque bueno, ya el teléfono es un bien de primera necesidad, ¿no? Entonces, la población está en las redes sociales y claro que estas amenazas, eso lo hizo un estudio muy importante la ONU respecto de cómo la tecnología pues ha beneficiado muchísimo a los tratantes, ¿no? La trata de personas, a diferencia de los robos, por ejemplo, que claro que tuvo una disminución por la pandemia, pues la trata de personas fue uno de los delitos que se incrementó, que se vio beneficiado por el confinamiento, por el incremento del uso de las redes sociales por parte de los adolescentes, sobre todo, ¿no? Y bueno, además, no nada más el uso, sino la gran fractura, digamos, y afectaciones en la salud mental de las y los adolescentes, ¿no? Entonces, pues sí, realmente el contexto es que todo, llaman algunos como que es la tormenta perfecta y que todo está puesto, ¿no? Para que las personas puedan ser altamente vulnerables frente a la trata. Exactamente, y justamente por ello nos parece fundamental enfocar, compartir esta información en torno a la prevención, porque sabemos que precisamente el contexto de la pandemia ha complejizado toda esta problemática mucho más de lo que de por sí ya era, pero justamente este año, digamos, la temática del Día Mundial contra la Trata de Personas de la ONU está justamente en torno al tema de las nuevas tecnologías y el uso de las nuevas tecnologías.
y cómo se utiliza por los tratantes para estos fines. Y aquí ya es como incrementar también el espacio de las posibles víctimas, porque así como todas las personas que tienen acceso a un celular pueden estar eh, en contacto 24/7, también los tratantes y las personas que se dedican a este crimen, pues están también ahí realizando estas actividades, pues todo el día dedicándose a estas actividades ilícitas. Entonces, bueno, quisiéramos también, maestra, si nos pudiera compartir, a partir de toda esta problemática que nos ha comentado, ¿cuáles serían entonces las recomendaciones que harían las personas que trabajan, sobre todo en instituciones públicas, trabajadores sociales, también terapeutas, todas aquellas personas que de pronto estamos en contacto con las víctimas, desde su experiencia y desde toda la información que han recabado por parte de la cátedra extraordinaria, ¿qué recomendaciones podría hacer? Pues quizás la pregunta más difícil que nos pueden hacer y bueno, nosotros hemos tenido oportunidad en los últimos 2 años de trabajar de manera cercana a personas funcionarias públicas de Centroamérica y de México que trabajan de manera directa o indirecta en el tema de trata. Y lo que vemos o lo que nosotros nos dimos cuenta, ¿no? Es que antes de hacer recomendaciones, lo que nos parece fundamental es hacer un reconocimiento a todo el trabajo que hacen desde el servicio público y las organizaciones de la sociedad civil para enfrentar, ¿no? Ya sea con acciones de prevención, de protección a las víctimas, de asistencia, ¿no? De persecución incluso, porque sin duda es un problema y un delito sumamente desafiante. Y bueno, hay que decirlo así, la pandemia también impactó y profundizó pues la insuficiencia de recursos, ¿no? Que sabemos que eso es algo con lo que lidian en múltiples oficinas y la sociedad civil también. Entonces, sin duda lo que reconocemos, y este es un reconocimiento que pues nos gusta hacer y nos gusta, bueno, no hablar, digamos, desde la academia, ¿no? Y también decir, bueno, también la academia tiene ese reto de acercarse más y de reconocer que es necesario darnos cuenta y decirle a la población que sin duda ustedes hacen el mayor de los esfuerzos, ¿no? O sea, no me imagino la complejidad de casos que seguramente tú, Karina, en la ventanilla que coordinas, enfrentas, ¿no? O sea, es sin duda, o sea, sin duda hacen un trabajo de verdad heroico, ¿no? Entonces, desde ahí hablar de recomendaciones se vuelve muy difícil, se vuelve muy complejo porque casi habría que ir a cada ciudad, ¿no? Ir a cada región y ver cómo, pues cuál es esa realidad con la que ustedes lidian todos los días. Entonces, pues diciendo eso, ¿no? Quizá nuestras recomendaciones podrían estar más orientadas hacia la necesidad quizá de complejizar. O sea, esa sería quizá una primera recomendación, complejizar el problema de la trata. Me parece que dar ese primer paso es fundamental. O sea, decir, bueno, la trata de personas sí son redes, sí es cierto, sí es crimen organizado, pero también es un problema determinado socialmente, ¿no? Es muy difícil prevenir la trata de personas o que alcancen, ¿no? Las campañas que son muy valiosas, sí existen estos contextos de violencia, ¿no? Frente a las cuales las personas no denuncian porque tienen miedo a vivir represalias. O sí, es probable que las personas conozcan los riesgos que implica aceptar una oferta de empleo que parece muy buena, ¿no? Pero ¿qué hacen si lo necesitan? Entonces, quizá la primera recomendación general para todos, incluyéndonos, es eso, complejizar el problema que estamos enfrentando, fortalecer los canales de diálogo, eso consideramos que es muy importante. En México por lo menos, pero en Estados Unidos también existe esta reconocimiento de la trata como un problema que requiere sumar todos los esfuerzos, ¿no? Y en ese sentido, estas estructuras de comisiones intersecretariales, ustedes mismos, ¿no? Que están haciendo estos foros, responde
a que la trata es o enfrentarla es una política de Estado. Entonces, quizá fortalecer eso, generar mecanismos más sólidos, fortalecerlos de comunicación, recuperar toda la inteligencia de la sociedad civil, o sea, ahí sí la sociedad civil es quizá quienes más han avanzado, ¿no? Yo me atrevería a decir que incluso más que la academia, mucho más que la academia, la sociedad, las organizaciones de la sociedad civil son quienes cuentan con más información, con mayor conocimiento. Me parece que es muy importante reforzar el trabajo que se hace con ellos en términos de experiencias, ¿no? De buenas prácticas en torno a cómo mejorar la identificación de víctimas. Y pongo un ejemplo muy concreto, ¿no? Cuando, bueno, sabemos que el trabajo sexual o la prostitución también llamada, pues no necesariamente es una actividad ilegal, por lo menos en México, ¿no? Y no en todos los lugares de Estados Unidos. Sin embargo, muchos operativos contra la trata se confunden, se llegan a confundir con operativos en centros de entretenimiento o de trabajadoras sexuales, pues que de manera voluntaria, ¿no? Están ejerciendo ese trabajo y entonces a muchas trabajadoras sexuales se les rescata, ¿no? Como víctimas, pero no lo son, no son víctimas. Entonces, yo diría eso que faltaría quizá más colaboración en términos de hacer una mejor identificación de las víctimas que están en lugares en donde no hay manera de acceder, ¿no? O sea, donde es imposible acceder, más que con la fuerza, ahí sí, de las instituciones gubernamentales, ¿no? Eh, entonces, me parece que nuestras recomendaciones irían hacia allá. También yo diría, ¿no? Y bueno, decimos desde la cátedra, nos hace falta ser más creativos también desde todos los ámbitos, ¿no? De ahí sí, academia, sociedad civil, bueno, servicio público, porque también, por ejemplo, a veces lo que no hay, ¿no? Estos operativos que son muy numerosos en lugares en donde no necesariamente hay trata, pero al final se tipifica como tal, criminalizando, ¿no? Además a las trabajadoras sexuales. Faltan, estos operativos serían mucho más necesarios en centros de trabajo legales, ¿no? Porque eso también hay que decirlo, hay trata de personas y o explotación que ocurren en empresas totalmente legales, ¿no? Y hay, esos casos son sonadísimos a nivel mundial, o sea, recientemente este caso de Shane, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es algo que también está invisibilizado y que ahí requiere, por ejemplo, de la participación de autoridades, pues, de una mejor regulación, ¿no? En general, una mejor regulación, una mejor vigilancia de estos centros en donde hay potenciales casos de trata y de explotación. Entonces, en ese sentido, abrir, digamos, pues este panorama de vulnerabilidad y de dinámicas, ¿no? Que bien pues tú me preguntabas respecto a esto, me parece que es muy importante hacer visibles estas dinámicas ocultas y en donde se requiere poner más atención y así lograr una mejor identificación de víctimas. Yo agregaría también redoblar esfuerzos para mejorar o para contribuir a mejorar los sistemas de justicia. Si de algo adolecen, y aquí voy a hablar del caso de México, ¿no? En México, recientemente Estados Unidos publicó su último informe sobre trata a nivel mundial, y bueno, ahí el dato, ¿no? Es que México registró apenas 656 denuncias de trata de personas, ¿no? Eso seguramente es mucho menor a la cifra real de trata. Desafortunadamente no conocemos bien y es muy difícil saber también la cantidad, pero más o menos desde distintas estimaciones, los números van de los 15,000 a los 80,000 casos anuales de trata de personas, ¿no? Pero el hecho de que haya menos de 1,000 denuncias y de 1,000 averiguaciones abiertas por el delito de trata, pues nos habla de un sistema de justicia deficiente, ¿no? Pensemos que en México de cada 100 delitos, solo 7 se denuncian. Entonces, también hablar de trata de personas requiere necesariamente de recuperar esa noción de la necesidad de una política de Estado, que cada una de las dependencias gubernamentales, ¿no? Se interese, haga muchos más esfuerzos por lograr procesos de procuración de justicia
que logren lo que quizá pueda ser lo más difícil cuando hablamos de trata de personas, que es la reparación del daño a las víctimas y su reintegración social, ¿no? Pero hacia allá, digamos, nosotros creemos que tenemos que pensar la política pública y los esfuerzos de la acción gubernamental, pues cuando hablamos de la trata en términos de estos procesos tan complejos. Entonces, a mí me parece por eso muy valioso este espacio, ¿no? Sin duda creo que quizá la recomendación general, ya como para cerrar y para todos, sería esa, y, seguir insistiendo en que es necesario discutir, hablar más de la trata, reconocer sin duda los esfuerzos, pero también sumar cada vez más capacidades, ¿no? Sin dejar de reconocer que bueno, ya lo que hacen es de enorme valor y bueno, nuevamente reitero, ¿no? Hasta heroico. Excelente, maestra. Muchas gracias por estas valiosas aportaciones. Y bueno, digamos, desde la experiencia que hemos tenido aquí en la BAIM y en el Departamento de Protección de esta representación consular, que es algo que hemos estado platicando también con otras organizaciones expertas que nos han estado acompañando y también con autoridades que nos han estado acompañando en estos foros y actividades esta semana conmemorativa. Justamente algo que se observa es que de repente quizá no nos llegan quizá muchos casos de trata o sí, justamente porque muchas de las víctimas no saben que están siendo víctimas de trata y justamente porque en los lugares de origen muchas de estas dinámicas de abuso, de explotación o condiciones precarias, etcétera, están tan normalizadas que creen que lo que están viviendo, sobre todo hablando de trata laboral, es normal o que en comparación a lo que tenían en sus países de origen, pues está bien o este desconocimiento de que eso en realidad está implicando un crimen y que puedan acercarse, por ejemplo, aquí al Consulado General de México en Los Ángeles, que está la línea nacional para víctimas de trata aquí en Estados Unidos, o sea, que hay recursos, que hay diversos recursos, tanto por parte de las ONGs como por parte de diversas autoridades. Aquí en el consulado, igual las puertas siempre están abiertas para que vengan y se acerquen y reciban asistencia y protección consular, etcétera. Entonces, pero muy valiosas todas las recomendaciones y las aportaciones. Muchísimas gracias, maestra Cristina, por toda esta valiosa información y pues bueno, esperamos que sea de utilidad para todas y todos quienes nos acompañan viendo esta conferencia virtual titulada Panorama de la trata de personas México-Estados Unidos, complejidades y vulnerabilidades. Así que bueno, muchísimas gracias, maestra. Muchas gracias a ti, Karina, muchas gracias al consulado. Y bueno, solo ofrecerles también toda la información que tenemos disponible en nuestra página de internet. Hay muchos recursos, muchas lecturas, que bueno, y bueno, es un gusto y ojalá podamos continuar colaborando. Excelente, maestra. Claro que sí. Pues muchísimas gracias y que tengan excelente tarde. Hasta luego. Gracias, Igualmente, maestra. gracias. Gracias. Bye. Bye Bye, bye. bye.